Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Antonio González y soy uno de los profesores que da clases en EAL sobre gestión de riesgos, y lo que nos ocupa esta tarde es el análisis del coste y beneficio. Vale, nosotros lo que vamos a hacer aquí, o lo que yo voy a contar, es una visión muy general sobre cómo se hace un análisis de una inversión cuando nosotros vamos a empezar un nuevo negocio, etcétera, etcétera, con indicadores muy básicos que yo creo que todo el mundo conoce. Y aparte de eso, antes quiero hacer como una visión inicial de cómo los diferentes riesgos o cómo tener en cuenta los diferentes riesgos. ¿Vale? Entonces, primero, como introducción, lo que vamos a hacer es qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar una inversión. Esto es muy básico, pero bueno, el objetivo es saber cuáles son los factores que nos condicionan, cómo analizarlos, mitigarlos, hacer un seguimiento y hacer un análisis de la rentabilidad del retorno. Es decir, saber en qué mercado nos vamos a mover, saber qué entorno es el que nos ocupa, es decir, qué factores son los que me condicionan. No es lo mismo invertir en España, en Reino Unido, en Japón o en China o en Honduras, en Chile o donde sea. Analizar dentro de la situación donde yo estoy invirtiendo todos esos factores que me condicionan. Pues si invierto en Honduras o en Chile o en México, qué inestabilidad hay política, etcétera, etcétera, y cómo mitigar eso. Y sí, sobre todo, si eso condiciona mi inversión, hacer un seguimiento de la inversión. Esto puede parecer muy obvio, pero hay un montón de negocios, hay un montón de inversiones que no terminan de funcionar o no terminan de dar toda la rentabilidad que es necesaria porque no se siguen como se debe. Y luego hacer un análisis de la rentabilidad-retorno en condiciones, es decir, fijar bien los precios, saber tener en cuenta bien los costes y que los márgenes, cuando estoy fijando el precio, cubra la inversión que estoy realizando, ¿vale? Sin más dilación, vamos a empezar a contar lo que son los condicionantes que puede tener mi inversión. Los condicionantes, y esto es muy obvio otra vez, es la macroeconomía y el mercado, ¿vale? Entonces, aquí hay una serie de gráficos de distintos países con distintos indicadores muy básicos que tendría que tener en cuenta así a priori antes de realizar una inversión en un país. Pues a día de hoy, con los indicadores que yo tengo, el que yo tengo según miro la pantalla a mi izquierda, esa es la variación de un Producto Interior Bruto trimestral de un país cualquiera. Entonces ahí tendríamos que ver si realmente en este momento, en ese país en el que está cayendo la actividad, tiene sentido o no tiene sentido invertir. Tiene sentido, hombre, si vives en el país, conocer la situación, sabes más o menos, pero así a priori, pues habría que analizarlo y habría que ver. El otro son ventas en Walmart y el otro es una tasa de desempleo de otro país cualquiera, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, estos distintos indicadores, pues hay una serie de variables que van a condicionar bastante lo que yo quiero vender o lo que yo quiero ofrecer. También depende de lo que ofrezca, es decir, no es lo mismo si voy a fabricar un producto final, una manufactura, que si voy a ofertar un curso de formación, que si voy a montar una fintech con tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Si monto una fintech con tarjetas de crédito en un país donde hay una clase baja, media, que no tiene mucho acceso a financiación y necesito bancarizar, o con una población no muy bancarizada, aunque la actividad, aunque la renta de ese público al que yo voy no sea muy alta, para el objetivo que yo tengo y para el objeto final de mi inversión sería óptimo y tampoco sería tan malo. Entonces, dependiendo de qué es lo que vaya a ofrecer al mercado, pues tengo que tener en cuenta una serie de cosas, pero como factores generales, el crecimiento del PIB es relevante, la confianza del consumidor y la actividad que hay en el país es relevante. Normalmente, como indicadores de consumo, siempre está la venta de automóviles. Es importante ver la inflación que hay en el país a la hora de fijar precios, etcétera, los márgenes, diferenciales de tipos de cambio, producción industrial, índices de precios de la vivienda. Dependiendo de qué vayamos a ofrecer o qué vayamos a hacer, hay que tener en cuenta una serie de componentes macro.
La macro, por lo general, condiciona bastante todos los negocios, pero hay en países donde la macro es mucho más condicionante que en otros, dependiendo del grado de desarrollo que tengan esos países. Por ejemplo, a día de hoy, y como ejemplo, y no sé si habrá gente de Argentina escuchándome, si yo voy a realizar una inversión en Argentina a día de hoy, la macro me condiciona muchísimo cualquier tipo de inversión que yo vaya a hacer en ese país ahora, independientemente de que detecte que hay demanda o no hay demanda de lo que yo quiero ofrecer. Entonces, continuando con esto, a mí me gusta poner muchos ejemplos porque creo que así es más visual y así se entiende todo mejor. Entonces, hay que analizar las posibilidades en función, antes de realizar una inversión, hay que analizar las posibilidades en función de la estructura que tiene el mercado y analizar si hay un hueco o no hay un hueco para el producto que yo quiero hacer. Por ejemplo, con lo que yo estoy mostrando, con lo que estáis viendo en pantalla, visto así, pues bueno, pues tenemos el gran consumo, esto es en España, pues hay un gran player que es Mercadona, etcétera, y luego tenemos un resto que pesa bastante, que es un mercado bastante disperso porque hay competidores pequeños, que representa un 46%. ¿Tendría sentido montar un supermercado en España? Pues hombre, visto esto, si me pongo cerca de un Mercadona, seguramente no vaya a ningún lado, pero en una población pequeña donde no haya uno de estos grandes centros de referencia muy cerca, podría tener mi nicho y podría hacer una inversión razonable y me podría ir bien. Porque es un mercado que tiene muchos players y que hay players pequeños que pueden llegar a funcionar y que pueden llegar a estar bien posicionados en el mercado. Y me estoy refiriendo a este 46%. Aquí hay un montón de cadenas pequeñas, un montón de supermercados de barrio, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar una inversión. Ver si hay nichos sin abordar. Ahora estábamos hablando de supermercados, pero podemos hablar de otro tipo de productos de coleccionista, etcétera. Ver en el mercado donde yo quiero operar, qué es lo que voy a vender, cómo lo voy a vender. O sea, yo siempre digo, y si hay alguno de los alumnos con los que yo tengo clase ahora, habrán leído un montón de veces decir que antes de realizar una inversión es importante saber el qué, el para quién y el cómo. Es decir, qué voy a vender, cómo lo voy a vender y para qué lo voy a vender. Entonces, por ejemplo, como mercado, el conocimiento del mercado es fundamental. Entonces, pongo un ejemplo que a mí me encanta, que es la música. La música, a mí me hubiera gustado muchísimo, en vez de estar aquí dando clase, no es eso, pero estoy encantado de hacerlo, pero me hubiera gustado mucho tener una tienda de discos. ¿Qué ocurre? Pues oye, pues que no se venden discos, o sí. ¿Qué tipo de discos se venden? Pues CDs no mucho, la música se baja por internet, casi todo el mundo tiene una cuenta de Spotify, etcétera, etcétera. Pero hay un nicho que no está del todo cubierto o que está abordado de una forma residual, que son los vinilos, que va creciendo y que muestra un crecimiento. Porque como veis en los gráficos, la música, al menos en España, se sigue consumiendo y la gente la consume, pero de forma diferente. Y la venta de vinilos crece porque crecen los coleccionistas. ¿Tendría sentido hacer una inversión en una tienda de discos para vender solo vinilos? Hombre, me la estoy jugando, no es el negocio más boyante del mundo, pero lo mismo, montar una tienda por internet, que el coste es menor, de vinilos de coleccionista, pues lo mismo sí que tendría algún tipo de sentido. O si ya tengo mi tienda de discos, redirigirme hacia eso. Por eso este ejemplo me sirve de base para decir que es muy importante conocer el mercado y conocer lo que yo vendo. Si yo vendo música, si tenía una tienda de discos, pues lo mismo, redirigirme a vender la colección de los Beatles que yo tengo en casa, pues oye, pues lo mismo tendría sentido. O vender discos de coleccionista, de ópera, etcétera. Eso es importante saberlo y conocer y dirigirnos y saber hacia dónde nos dirigimos. Y sobre todo, y también aparte del qué, que sería la música en este caso, cómo nos dirigimos, qué canal.
El canal es muy importante y con la digitalización de la economía más, porque ahora mismo hay que tener en cuenta que todos los consumidores son súper consumidores porque tienen muchísima información que antes no se tenía. Entonces, cuando se van a dirigir a ti para comprar tu producto, el que todavía no sabemos cuál es o sobre el que vamos a realizar la inversión, ellos tienen mucha información, mucha más que antes. Entonces, lo que antes costaba ir de tienda en tienda o de centro comercial en centro comercial, ahora se hace por internet en media hora, una hora, mirando en Google. Bien, entonces, ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los riesgos que nosotros cuando vamos a hacer una inversión tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Toda inversión tiene un riesgo que es que lo que yo invierta y el producto que vaya a hacer o que vaya a vender o el servicio que vaya a ofrecer no se venda como yo espero y pierda toda la inversión que voy a realizar. Entonces, riesgos. Las empresas cuando realizan su inversión asumen o se enfrentan a todos estos riesgos, ¿vale? El riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, reputacional, de cumplimiento, de país, de mercado, operacional, riesgo del sector de actividad. Vamos a hacer una pequeña parada en todos. Voy a incidir sobre todo en riesgo de crédito porque creo que es el más relevante, porque atañe para todas las empresas, no solo para empresas financieras, que es lo que es o sea, vamos a ver, las empresas financieras son las que más riesgo de crédito tienen, porque al fin y al cabo su negocio es prestar dinero y si no te lo devuelven no hay negocio, pero todas las compañías están sometidas o están acometiendo riesgo de crédito en alguna ocasión. Cuando firmas un contrato con un cliente y este te tiene que pagar, te puede pagar a 30, 60, 90 días en función de cómo sea la dinámica de pago que se establezca con él, ahí tienes un riesgo de crédito. Cuando tú estás firmando con un proveedor, tienes que evaluar si ese proveedor tiene una cuenta de resultados correcta, se está sometiendo a un riesgo de crédito, etcétera. Entonces, empezamos. Riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones. Lo que os estaba diciendo antes, es decir, es un concepto que está ligado con instituciones financieras y bancos, pero no solo tiene que ver con instituciones financieras y con bancos, también afecta a otro tipo de empresas, lo que os comentaba, con proveedores y con clientes. Hay dos tipos de riesgo de crédito que son muy fáciles y este sí que atañe directamente a los bancos, que es el riesgo de crédito minorista, que es cuando concedemos una tarjeta de crédito, un préstamo, una hipoteca, lo que sea. Para medir este riesgo, anticiparnos a este riesgo, es muy importante conocer a nuestro cliente, saber bien qué es lo que estamos ofreciendo, sobre todo saber en qué canales lo ofrecemos. No es lo mismo vender una tarjeta de crédito por internet que vender una tarjeta de crédito en una sucursal bancaria o ofertarla en un stand en un centro comercial. Ahí hay un riesgo canal que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de fijar los precios. Eso es un riesgo que tenemos que tener en cuenta y es un riesgo que vamos a tener si queremos montar una fintech para vender tarjetas de crédito a rentas bajas en el nicho que sea, a rentas bajas en donde sea, el país que vosotros queráis, ¿vale? No quiero poner un ejemplo por no señalar a nadie, ¿vale? Y luego está el riesgo de crédito mayorista, que es más complejo y se dirige sobre todo cuando prestamos dinero o para las empresas o cuando estamos haciendo cualquier relación contractual con una compañía. Aquí lo tenemos directamente con lo que comentaba antes de firmar un contrato con un proveedor y entonces aquí es muy importante el conocer la cuenta de resultados del proveedor, saber qué comportamiento tiene, mirar en los buros de crédito para ver qué comportamiento de pago, información oficial, impuestos, etcétera, etcétera, ¿vale?
Para los dos riesgos de crédito es fundamental y vital, sobre todo en minoristas, los modelos. Tenemos que tener muy claro cuál es la probabilidad de default del cliente al que yo le voy a prestar el dinero o al que yo le voy a, o con el que yo voy a ser cliente, o el que va a ser mi cliente y cuánto tiempo va a tardar en pagarme, porque ahí estoy asumiendo un riesgo de crédito y tengo que ver qué probabilidad de default y qué comportamiento de pago tiene ese cliente con otras compañías. ¿Vale? Aquí tenemos riesgo de crédito. En riesgo de crédito hay un ciclo de crédito que es muy sencillo, que es cuando yo contacto con un cliente o un cliente contacta conmigo y quiere contratar conmigo una ruta de autobús, porque ahora voy a poner una empresa, la inversión que estoy planteando tener es una empresa de autobuses. Entonces, él quiere que yo, con mi flota de autobuses, con uno de estos autobuses, yo le haga una ruta desde Santiago de Chile a Vitacura todos los días porque su compañía está allí, por poner un ejemplo. Bien, entonces, pues como yo tengo que saber, ese cliente, esa empresa que está en Vitacura, en Santiago, necesita mover a sus trabajadores todos los días, pues bueno, tengo que saber esa empresa cómo paga. Entonces ahí me entra la solicitud de la empresa que quiere que yo traslade a sus trabajadores a su fábrica todos los días. ¿Cómo paga esta empresa? Yo analizo el P&L de esa empresa, analizo el comportamiento que tiene esa empresa, que lo veré en el buró de crédito o en compañías externas que me dan el comportamiento de pago y me dan un rating de una empresa. ¿Qué es el rating de una empresa? El rating es la puntuación que se le asigna a esa empresa en función del comportamiento que ha tenido eso. En base al comportamiento de pago, yo establezco un modelo y me da una puntuación. Bien, entonces, admito a la compañía, luego tengo que hacer un seguimiento de cómo esa compañía me paga y de cómo se comporta esa compañía. Si esa compañía conmigo se comporta bien y aparte de una fábrica en Vitacura tiene otra fábrica en Punta Arenas y yo doy servicio en Punta Arenas, pues podré trabajar con ellos en Punta Arenas, ¿vale? En el hipotético caso que de repente esa compañía que se comportaba tan bien y que mis niveles de riesgos me soportaban me soportaba la posibilidad o salían positivos para que yo pudiera trabajar con ellos, de repente eso ya deja de ser tan bonito y el cliente me impaga, entonces empezará el proceso de recuperación, es decir, recuperar la deuda. Si en vez de a 30 días como tenía establecido empieza a pagarme a 180, yo tendré que empezar un ciclo de recuperación de esa deuda. Y entonces ahí ya tienes el ciclo recuperatorio, que es otra parte dentro del ciclo de crédito. Pues tendré que hacer una llamada amistosa, si no es amistosa tendré que hacer por carta, etcétera, etcétera. Y hay toda una industria por detrás que se encarga de eso, ¿vale? Que no nos ocupa en esta charla. Luego, después del riesgo de crédito, tenemos el riesgo de mercado, que es el riesgo que hace referencia a posibles pérdidas de un valor de un activo asociado a la fluctuación y variaciones en el mercado, es decir, variaciones en el precio de las mercancías, de los precios de las acciones, del tipo de interés, del tipo de cambio de moneda extranjera, es decir, dentro de los distintos indicadores que pueden afectar a mi industria, al producto, a la industria del producto en el que yo voy a realizar mi inversión, tengo que tener en cuenta distintas casuísticas que pueden afectarme y que pueden hacer que mi mercado sea inestable y que pueda hacer que esa inversión sea más riesgosa. Entonces, dependiendo del tipo de riesgo de mercado, habrá unas herramientas de contingencia y habrá una serie de instrumentos que yo podré usar. Si es portal exterior, puede haber
un derivado de cobertura, si yo invierto en bolsa hay modelos para ver y detectar esas fluctuaciones, etcétera. O sea, hay distintos elementos que pueden ayudar a protegerme de los vaivenes del mercado. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez tiene dos acepciones. Una en finanzas es el riesgo a que un activo tenga que venderse a un precio menor al de mercado debido a la escasa liquidez. Y luego en economía el riesgo de liquidez mide la habilidad de alguien de afrontar sus obligaciones a corto plazo, ¿vale? Entonces, pues esto es muy fácil, es lo que es la definición que os ha dicho, no tiene más, es decir, que es el riesgo de que un activo tenga que venderse a un valor menor, es decir, que estemos perdiendo dinero, sin más, y en el otro caso es que yo vaya a contratar el mismo ejemplo que ponía antes. Mi empresa de autobuses ha contratado a un cliente y de repente el cliente me diga que no tiene liquidez en este momento, entonces, pues bueno, pues oye, pues tendremos que medir bien si el cliente, cuando analizamos el P&L, antes de asumir el riesgo de crédito, ver si tiene liquidez o no tiene liquidez en caja para pagarnos a nosotros. Sin más, así de sencillo. Riesgo operacional. Este es realmente importante. No se tiene muy en cuenta, en general o sí, dependiendo de las industrias, pero es el riesgo de la manualidad. Básicamente, esto es muy básico esta definición, pero se cometen riesgos operacionales constantemente y hay muchísimo tipo de riesgo operacional, de procesos, de fraudes internos, un empleado que se lleva dinero de la caja, de fraudes externos, un ciberataque y alguien nos hackee nuestro sistema y se meta dentro de nuestro sistema X días y se lleva un montón de dinero o datos de nuestros clientes, tecnológicos, de recursos humanos, gente que entra a trabajar en empresas y después, a propósito, hace que le despidan, se va y empieza a demandar a la compañía. Prácticas comerciales, desastres naturales, problemas con proveedores. Hay muchísimo tipo de riesgo operacional. Es un riesgo que es difícil de predecir, no es fácil de medir. Los modelos matemáticos aquí no nos ayudan mucho y es difícil prevenir ese tipo de riesgo, ¿vale? O sea, yo si tengo un fraude interno, cuando yo contrato a alguien, doy por hecho que esa persona se va a comportar de forma honrada y que no va a meter la mano en la caja y no me va a robar. Pero es difícil predecir eso, sí, me anticipo, tengo mi proceso de selección de personal, mi proceso robusto, bien, pero no es fácil anticiparlo. No es como el riesgo de crédito que yo puedo tener un modelo y en función del comportamiento anterior predecirlo, o el de liquidez que yo puedo tener, o el riesgo de mercado que yo puedo tener un modelo para ver cómo va la bolsa, o el de liquidez que puedo tener un modelo de riesgo de liquidez. Aquí no es tan fácil. Reputacional. En mis clases hablamos mucho de a mí me gusta mucho. Es el riesgo de que un acto de alguien que trabaja en tu compañía pues haga que tu reputación pues se vaya al traste. Hay millones de casos, hay millones de casuísticas diferentes y es un riesgo difícil también de anticipar. Hay que tener procesos muy claros, sobre todo procesos muy claros a la hora de actuar y a la hora de ejecutar tu inversión y de establecer tu proceso de producción y tu proceso en el que tú sirves, en el que tú estás ofreciendo tu servicio, que es tu producto o lo que yo al final voy a ofrecer en mi inversión, para que no tenga un problema reputacional, es decir, un problema de que engañe a un cliente, no le pueda ofrecer el servicio, tenga 100 clientes y solo puedo servir a 50, etcétera, etcétera. Riesgo de cumplimiento. El riesgo de cumplimiento sobre todo afecta a sectores muy regulados, bancos, eléctricas, gasísticas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la industria del gas tienes un riesgo de cumplimiento enorme a la hora de servir el gas, no puedes meter más de X
de X gas en el sistema, porque puedes poner en peligro la estructura del sistema, porque va por bajo tierra, etcétera. O sea, tiene que ser, si no te estás jugando, que te pongan una multa. En banca ni te cuento, tiene que estar todo clausulado, tiene que estar todo bien. Yo creo que todos hemos leído mucho sobre la crisis bancaria y por qué ahora tenemos este grado de regulación que hay en los bancos. Y luego el riesgo país. Este es muy obvio, es decir, el riesgo inherente a las inversiones en las financiaciones. Hacía referencia a él de forma velada cuando hablaba de la macro. No es lo mismo invertir en los países que en el mapa están en rojo que invertir en los que están en verde. O sea, es de cajón de madera de pino, que diría mi abuela. El riesgo de invertir en un país inestable, en un país que no tenga, cuando hablamos de riesgo país, no solo hablamos de la macro, hablamos también de la estructura legal, del marco jurídico que regule mi sector, que regule de las leyes que regulen mi sector, de cómo estoy protegido yo a la hora de ofrecer qué. Es muy importante. Y es vital que esté bien regulado y que mi inversión tenga las garantías suficientes de que yo no voy a perder el dinero. Por ejemplo, poniendo el caso anterior operacional de empleados que demandan a las compañías cuando los despiden. Hay problemas en ciertos países de Latinoamérica con este tipo de demandas colectivas, que hacen que haya empresarios que cuando van a invertir en según qué países tengan reparos en hacerlo. Análisis. Esta parte es un poquito más árida y aquí me voy a centrar más en... Mi exposición se va a centrar más en cómo voy a analizar de forma cuantitativa con dos indicadores muy básicos que yo creo que muchos de vosotros conoceréis, que es el BAN y el TIR, determinar si la inversión que voy a hacer es rentable o no es rentable, ¿vale? Antes de nada, y he preferido poner cómo se calcula o cómo no se calcula y cómo tenemos en cuenta la BAN y TIR, porque antes de nada, antes de hacer una inversión, tenemos que tener en cuenta, y lo hago normalmente en mis clases y yo insisto mucho en eso, una cosa que es muy cualitativa, que es el por qué hacemos las cosas, o sea, qué quiero, en qué quiero invertir, por qué voy a invertir en esto, para quién, o sea, cómo lo voy a hacer, cómo voy a producirlo y para quién. Es decir, es lo mismo que llevo diciendo todo el rato. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién me lo voy a comprar? ¿Y en qué mercado voy a venderlo? Antes de pensar en nada de eso, tengo que tener muy claro estas cosas. Parece muy sencillo, pero no siempre ocurre. No siempre ocurre y no siempre es tan evidente. Todo el mundo, y además el papel lo aguanta todo y los planes de negocio soportan, el PowerPoint soporta todo, y los planes de negocio tienen que ser realistas y antes de realizar cada inversión tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacerla, ¿vale? Entonces tenemos que hacer un análisis del proyecto de inversión, ver qué ganancia vamos a tener y ver su viabilidad económica. Entonces, este slide es un poco ladrillo, entonces tampoco entiendo que os harán llegar la presentación o podéis acceder luego a ella. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es el importe de lo que voy a invertir, es decir, lo que yo quiero producir o no quiero producir y qué inversión necesito para el producto que yo voy a ofrecer, predecir los beneficios. Aquí es muy importante el margen, es decir, cuánto me cuesta producir lo que quiero producir, cuánto es el margen al que yo tengo que vender eso y predecir el número de años en que la inversión será capaz de generar ingresos. Cada sector es diferente, todas las inversiones pues tienen un riesgo.
normalmente a menos riesgo el beneficio es menor, y cuando tengo más riesgo el beneficio es mayor. Va asociado a todo lo que he contado antes, es decir, si invierto en un país donde no hay mucha inversión o donde es inestable, si yo invierto, el riesgo va a ser, si yo invierto en un país que es riesgoso por definición, pensando en países de lugares con menos desarrollo, como pueden ser países en África, etcétera, etcétera. Si la estabilidad jurídica no es muy grande y yo invierto, pero no hay mucha actividad, yo voy a ser el único que va a ofrecer eso. Por lo tanto, el mercado lo voy a copar yo, pero puede ser que mañana venga alguien, cambie la ley o de repente el país entre en un conflicto brutal y yo pierda toda mi inversión. Eso sí, mientras esté ahí me estaré forrando, o estaré ganando mucho dinero, por decirlo de forma más técnica. Estos términos técnicos de forrar me los van a permitir. Y entonces, predecir los beneficios y predecir el número de años. Importante el número de años. Dependiendo de los países, el periodo en el que una inversión empieza a dar beneficios va variando. Por ejemplo, aquí en España, el 80% de las pequeñas empresas cierran en los primeros 5 años. Eso va variando dependiendo de los países y dependiendo de los entornos y de los sectores. Entonces, es realmente importante ver y conocer bien qué es dónde voy a invertir, el mercado donde voy a invertir, y si va a haber alguien al final de todo que va a poder comprar mi producto o va a querer el servicio que yo estoy ofreciendo. Voy a ir un poco más rápido porque me estoy enrollando y se nos acaba el tiempo. ¿Vale? Entonces, la inversión viene definida por su corriente de cobros y pagos. Esto es fundamental, es decir, la inversión la inversión viene determinada por los cobros y por los pagos, que es el flujo, que es el flujo de caja, y no por los ingresos y por los gastos. Porque aquí estamos teniendo en cuenta lo que yo estoy diciendo, lo que yo cobro, lo que recibo, cuando lo recibo, cuánto voy a tardar en recibirlo, es decir, el riesgo de crédito, y luego los pagos, es decir, cuánto finalmente estoy recibiendo. Los ingresos y los gastos también, luego hay que tener en cuenta también los costes, cuánto va a costar lo que yo voy a hacer. Pero para ver el retorno de la inversión, inicialmente lo que yo tengo que tener en cuenta son los cobros y los pagos. Entonces, aquí voy a contar cómo se calcula el BAN. Tampoco quiero extenderme mucho en esto porque en cualquier manual lo vais a ver. Creo que es más importante que luego tengamos una conversación y vosotros me preguntéis y yo os cuente. ¿Vale? Entonces hay que ver la suma de los flujos netos de caja, el desembolso realizado y calcular el tiempo, tener en cuenta el tiempo en el que voy a recuperar la inversión. Entonces, teniendo en cuenta todos los flujos de caja anuales en el momento actual, ahí lo que voy a ver es el desembolso inicial de capital invertido, y entonces ahí ya en el proceso de traer las cantidades de dinero del futuro, lo que yo voy a recibir cuando la inversión ya vaya pasando el tiempo, eso se llama actualización. Luego tendremos la tasa de descuento, es decir, que es el porcentaje al que yo me voy a financiar, por decirlo de una forma así un poco burda. Y de ahí tendremos con la suma de flujos netos, de caja actualizado tiene que ser mayor que el desembolso realizado hoy, calculamos la diferencia y tenemos nuestro BAN, ¿vale? El BAN es en valor absoluto lo que yo necesito para recuperar mi inversión, básicamente. Entonces, en el análisis del proyecto de inversión, tendré la ganancia, el tiempo que yo voy a tardar el tiempo de retorno que yo voy a tardar en recuperar mi inversión, un horizonte temporal, mi desembolso inicial, los flujos de caja que os comentaba, etcétera. Lo que viene en el gráfico.
Vale, y luego la tasa interna de retorno mide la rentabilidad de los cobros y de los pagos actualizados, pero en términos relativos. Es decir, aquí lo que tendremos es un porcentaje. Sería el máximo tipo de interés que un proyecto podría soportar y seguir siendo viable. Es un complemento del BAN. Antes de realizar cualquier tipo de inversión tenemos que hacer este análisis. No siempre se hace bien y normalmente, pues bueno, pues nos basamos más en la información cualitativa que yo decía que es muy importante, pero todo hay que soportarlo con números. Y también cuando nosotros hagamos este tipo de análisis tenemos que tener en cuenta y ser realistas, y en el plan de negocio que nosotros hagamos tenemos que ser realistas y medir bien las cosas y ser conscientes de lo que realmente vamos a vender y de qué demanda podemos tener, porque, insisto, el papel lo aguanta todo y al final podemos tener algún tipo de disgusto. Bueno, la TIR se compara con la tasa de descuento K y nos indicará la conveniencia de llevar o de no llevar a cabo la inversión, ¿vale? Además, nos proporciona una medida de valoración de inversiones y nos obliga y nos ayuda a ordenar las alternativas de inversión. Aquí os muestro la relación entre los valores del BAN y de la TIR, ¿vale? Se demuestra que cuando el BAN es mayor a 0, la TIR es mayor a la tasa de descuento, etcétera. No quiero incidir mucho en esto porque esto en cualquier manual está, ¿vale? Pero sí que es importante que sepáis que el análisis de las inversiones se realiza de esta forma y que sepamos usarlo. Y luego el plazo de recuperación mide, como su propio nombre indica, mide el plazo de tiempo necesario para que a través de los flujos de caja se recupere el importe invertido. Es el periodo de tiempo que debe transcurrir para recuperar nosotros la inversión, ¿vale? Una inversión va a ser efectuable si se consigue recuperar el desembolso antes de finalizar su horizonte temporal. Vale, entonces, como resumen, antes de llegar a las conclusiones, que básicamente las conclusiones van en torno al BAN y la TIR, pero hemos hablado de muchas cosas antes, ¿vale? Tenemos una serie de condicionantes que van a ser fundamentales y que hay que tener en cuenta antes de realizar una inversión: el entorno macroeconómico, el país donde voy a invertir, cómo es el mercado, sobre todo cómo es el mercado donde yo voy a poner mi dinero, si ese mercado está activo, no está activo, si es un mercado que es de nicho, si no es de nicho, si hay empresas muy grandes, si hay empresas muy pequeñas, si hay mucha demanda, hay poca demanda, etcétera, etcétera. Todo ese análisis tenemos que hacerlo y tenemos que ser conscientes y tenemos que saber dónde vamos y a quién nos dirigimos, el famoso qué, el cómo y el para quién, ¿vale? Bien, eso por un lado. Riesgos que asumimos. Las empresas, cuando van a realizar una inversión, se enfrentan a un riesgo de crédito, se enfrentan a un riesgo de mercado, se enfrentan a un riesgo de liquidez, se enfrentan a un riesgo de cumplimiento y se enfrentan a un riesgo de país. No sé si me estoy dejando alguno de los que marcaba antes. Todos muy evidentes, el más importante para mí y el más cuantificable, lo cual eso es bueno, es el riesgo de crédito. Cuando yo estoy hablando con un cliente tengo que saber si ese cliente, en el caso de ventas minoristas no es posible, pero en el caso de ventas minoristas, si yo estoy vendiendo una barra de pan, doy por hecho que el cliente va a traer el dinero para pagar mi barra de pan, pero si vendo otro tipo de producto y servicio no es tan evidente y no es tan fácil, y sí que tengo que tener o disponer de la capacidad de obtener información sobre si ese cliente paga o no paga normalmente en los 30, 60, 90 días que son los establecidos o los normales, ¿vale? Bien, esto en cuanto a los riesgos. El riesgo a país es muy obvio: si el país es estable económicamente y si el país es estable jurídicamente para poder yo realizar una inversión.
liquidez, conocer bien a mis clientes, etcétera, etcétera. Y luego el análisis del BAN y de la TIR, lo que he comentado, tener en cuenta los flujos de caja y tener que la inversión, la viabilidad económica va a depender o va a ser que la inversión sea el BAN me dé mayor que cero y la TIR me dé mayor a la tasa de descuento. Básicamente esto es lo que os quería contar. Ahora estoy abierto a preguntas, sugerencias, insultos, si queréis, lo que vosotros me digáis. Y ya está. Entiendo que se escuchaba bien y que me oíais, etcétera. No estoy recibiendo preguntas, lo cual significa que está todo muy claro o que era todo muy malo y queréis que me calle ya, no sé. ¿No hay preguntas entonces? Me están preguntando que si estas herramientas, estas herramientas generan valor para la dirección. Claro que sí. Estas herramientas, el BAN es el valor añadido neto y el TIR es la tasa interna de retorno, lo que me hacen es ver o medir o me ayudan a ver si la inversión que yo voy a realizar tiene sentido o no tiene sentido, va a ser rentable o no va a ser rentable. Lo que me miden o lo que me ayudan a medir estas variables son los flujos de caja que yo voy a tener, los cobros contra los pagos, eso lo periodifico, tengo en cuenta el valor a lo que yo voy a vender y el tiempo, teniendo en cuenta la variable tiempo, me permiten ver si la inversión que voy a realizar es beneficiosa, es rentable o no es rentable, ¿vale? Perdón, porque estoy leyendo mientras tanto vuestras preguntas y me voy, ¿vale? Entonces, alguien me está preguntando que en caso de una entidad financiera lanzaría un nuevo producto crediticio, ¿se podría también utilizar estas herramientas? Sí, se puede usar, es decir, si yo voy a lanzar una tarjeta de crédito, yo lo puedo ver usando estas medidas. Lo que pasa es que estas variables suelen ser usadas más cuando voy a realizar una inversión inicial o voy a montar una compañía más que cuando voy a lanzar un producto financiero. Se puede usar, se usan para otro tipo de cosas dentro de las entidades financieras, pero sí, vamos, la pregunta es si se pueden usar. El uso de las dos, la mejor herramienta para determinar... espera, que estoy contestando otra cosa. Me están preguntando cuál es la mejor herramienta para determinar el riesgo en el proyecto. Pues yo creo que la mejor herramienta para determinar el riesgo en el proyecto es el sentido común. Es decir, es analizar bien todas estas cosas que nosotros estamos viendo, el riesgo de crédito que tengo, qué tipo de clientes tengo, qué mercado estoy, en qué país estoy operando, cuál es el BAN y el TIR que me sale de la inversión inicial, cuánto tiempo voy a tardar en recuperar mi inversión y después de todo eso, en función de la aversión al riesgo que tengamos o del conocimiento que yo tenga del mercado, invertir o no. O sea, todo esto es cuantitativo y es manejable y es científico, pero luego hay una parte también de intuición, de mezclar toda la información que tenemos
y determinar si se puede o no se puede realizar una inversión. Por ejemplo, yo realizaría una inversión de una fintech para vender tarjetas de crédito, que es el ejemplo que he puesto antes, a no bancarizados en ciertos países de Latinoamérica. Sí, creo que sí, se podría hacer. ¿En cuál? Pues en países donde yo pueda vender a tipos muy altos, en países donde yo sepa que hay una tasa de bancarización muy baja, se puede hacer por internet, por lo tanto la inversión no es muy alta, etcétera, etcétera. Habría que analizar. Me preguntan si hay que analizar todos los riesgos y hacer una matriz o un análisis en conjunto. Se analizan todos los riesgos de forma individualizada y a partir de ahí tú ya haces una valoración en su conjunto. Dependiendo del sector, por ejemplo, si tú estás poniendo el ejemplo, si yo voy a montar un supermercado que es venta minorista, el riesgo de crédito con el cliente final no va a ser muy alto, porque yo entiendo que cuando un cliente va a ir a mi supermercado va a traer una forma de pago, es decir, se va a llevar su cesta de la compra y me va a pagar en cash o me va a pagar en tarjeta de crédito, pero sí que voy a tener riesgo de crédito en todas las empresas que van a suministrar mis productos en el supermercado. Riesgo de mercado, clarísimamente, saber si el consumo está alto, está bajo, el país funciona o no funciona, y ahí tenemos riesgo país. Riesgo de liquidez con los clientes que me vayan a suministrar la mercancía. Todo eso lo tengo y lo analizo en su conjunto. Me preguntan que qué tan confiable toma el modelo Monte Carlo para las simulaciones de crédito. Dependiendo de los tipos de crédito y dependiendo de los tipos de riesgo. Para ciertos riesgos yo me fiaría más de los modelos matemáticos de regresión o modelos que tengan un montón de información, tipo de Big Data, etcétera, etcétera, modelos de Machine Learning, que el modelo de simulación de Monte Carlo. Honestamente, yo no lo he usado nunca en mi carrera, o sea que no sé exactamente en qué sector se podría usar. Pues nada más, no tengo más preguntas. Sí, espero que os haya gustado y que esté bien. Espera, que tengo otra pregunta. Si voy a realizar alianzas comerciales con otras compañías nacionales antes de incursionar en nuevo mercado, ¿qué sería lo más importante que debo analizar? Debería de conocer muy bien la compañía con la que voy a establecer esa alianza, debería saber muy bien qué tipo de negocio tiene y si ese negocio se combina bien con el mío, debería saber qué tipo de beneficio, qué fortaleza tiene ella en el P&L y debería saber si los canales que usa son los más convenientes para mi cliente, si tenemos el mismo tipo de cliente, si estamos yendo al mismo lugar en el mercado. Habría que tener en cuenta una serie de cosas para ver si realmente tiene o no tiene sentido o tiene viabilidad económica, o lo mismo tiene viabilidad económica, pero yo reputacionalmente no quiero meterme ahí, porque soy una marca de lujo, porque soy una marca que vende ropa de lujo y no quiero establecer ningún tipo de alianza con otra marca que también sea de ropa, pero vende otro tipo de ropa con otro tejido que no es de la misma calidad del mío y no va destinado al mismo tipo de cliente. Lo mismo, me puede ser muy buena su red de distribución, pero reputacionalmente no me vale, no tiene sentido. Entonces, ese tipo de cosas tendría que analizarlas.
Pues nada, un placer, muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, vemos que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y nada, darte las gracias, Juan Antonio, por tu exposición y a todos los asistentes por estar ahí. Y nada, nos vemos en la próxima webinar. Muchas gracias a todos.